Yo soy Pablo Palazzi, soy abogado y profesor de Derecho en la Universidad de San Andrés, en materias de Derecho y Nuevas Tecnologías. Aquí a mi izquierda tengo en primer lugar a Eleonora Rabinovich, que trabaja en la Asociación de Derechos Civiles, y la conozco hace mucho tiempo y tiene un gran expertise en temas de derechos humanos y nuevas tecnologías. Luego, Paula Vargas. Paula Vargas es investigadora de la Universidad de San Andrés, y bueno, también la conozco porque dialogamos mucho en la universidad eh, y me ha ayudado mucho en clases. Y después tenemos a María Adriana Báez Ricardes, que vino de México y es del IFAI, y también va a participar en este evento. Tuve la suerte de estar en el IFAI hace más o menos un mes y me sorprendió la cantidad de gente que trabaja ahí y todo lo que hacen por el acceso a la información pública y la protección de datos. Pero es verdad que son 450 personas, ¿no?, en el IFAI. Bueno, imagínense cuando seamos 450 acá. Así que bueno, para empezar, entonces empezamos con este panel, que el tema es libertad de expresión y privacidad en Internet, la atención permanente, los riesgos, la prevención, Big Data e Internet de las cosas. Y cada uno de los expositores va a hablar sobre un tema distinto, pero yo sugiero que primero expongan y después abrimos para preguntas, ¿sí? Así que bueno. Gracias, Pablo. Gracias a los organizadores por invitarme a participar de este panel y de este evento en el que la realidad es que vine a escuchar y a aprender más que a exponer. Y bueno, también gracias, Pablo, por la presentación. Voy a tratar, el panel era bastante amplio y yo traté de enfocarme en algunos temas sobre los cuales tengo más experiencia práctica desde mi trabajo en la DC y en temas de libertad de expresión. Sé que después seguramente mis otras dos compañeras, es un panel de mujeres, se van a enfocar en temas que están más vinculados con privacidad de datos personales. Y yo quería empezar haciendo, voy a hablar de tres cosas que están vinculadas con las tensiones que existen entre la libertad de expresión de los niños y de las niñas y también de la sociedad en general, cuando entran en tensión con distintos aspectos vinculados con la privacidad y con la protección de los derechos, de otros derechos diferentes al de la libertad de expresión, en el caso de los niños y de las niñas. Y lo primero que quería decir es, bueno, cada vez que hablo de libertad de expresión digo lo mismo, pero está bueno comentar y resaltar una vez más que por suerte tenemos un marco normativo súper generoso en materia de protección de la libertad de expresión, que es el sistema interamericano y que protege a la libertad de expresión en una serie de expresiones, en una serie de contenidos, incluyendo muchos contenidos que no nos gustan, que son chocantes, ofensivos, pero que también están protegidos, incluyendo una gran cantidad de medios, como por ejemplo los medios digitales, como por ejemplo Internet y como por ejemplo también los medios de comunicación más tradicionales. Que protegen muy especialmente al interés público, al discurso de interés público, y que en cambio hay otros discursos que están fuera de toda protección, como por ejemplo la pornografía infantil, que en realidad ni siquiera se trata de un discurso y que está completamente por afuera de la protección del sistema interamericano. El propio sistema interamericano establece cuáles son las condiciones bajo las cuales se puede restringir excepcionalmente la libertad de expresión, que es un derecho muy importante para nuestra democracia, para poder ejercer otros derechos, y por eso el sistema interamericano le da una gran importancia y lo pone casi por encima en la pirámide de todos los derechos que protege. Y una de las excepciones está incluso en el propio artículo en el cual se defiende la libertad de expresión y que tiene que ver con los derechos de las niñez. En el caso es el famoso artículo 13, que todos los abogados repetimos muchas veces. Y una de las excepciones tiene que ver, digamos, el sistema interamericano es la única excepción, por ejemplo, que pone a la prohibición de la censura previa, que es, digamos, la piedra fundamental de la protección de la libertad de expresión, justamente tiene que ver con proteger a los menores en el acceso a los espectáculos públicos. Esto lo pongo como un ejemplo de cómo ya desde la propia Convención Americana, desde el propio texto normativo, la protección de la infancia es una de las excepciones a la libertad de expresión. Por supuesto, cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Cualquier tipo de restricción. Por otra parte, la Convención Internacional para los Derechos del Niño también habla de libertad de expresión, en este caso
hablando fundamentalmente de los derechos de la infancia. Esto es importante decirlo, los niños tienen y hay que respetarles su propio derecho a la libertad de expresión. Esto incluye muchas cosas, incluye libertad de opinión, es decir, que sus opiniones sean tenidas en cuenta, y libertad de buscar, de recibir información por todos los medios. Esto incluye libertad, digamos, el derecho a recibir información de los medios de comunicación y también como contrapartida, digamos, una protección también de los niños a su derecho a la privacidad, es decir, que no se produzcan injerencias arbitrarias, esto es, no cualquier injerencia es arbitraria, pero en principio arbitrarias a su vida privada, a su honra y a su reputación, en los términos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esto fue simplemente un panorama para poder contar que tenemos un amplio marco de protección de la libertad de expresión, que también los niños y las niñas tienen libertad de expresión que los estados deben garantizar, y que también tienen derecho a la privacidad, a la imagen, al honor, que muchas veces entra en tensión con la libertad de expresión. Entonces la pregunta es cómo hacer regulaciones, marcos normativos, cómo resolver estas tensiones que se producen respetando todos los derechos que nosotros como Estado suscribimos a través de las convenciones de derechos humanos. Y voy a hablar de 3 situaciones. Una que estaba puesta ahí al final de los ejemplos del panel tiene que ver con qué pasa cuando los medios usan información que es tomada de las propias redes sociales, información, digamos, generada por los propios niños y niñas. ¿Qué pasa con esa información? Y yo me acordaba de una conversación que habíamos tenido con funcionarios de la Defensoría del Público, que me parece un organismo muy interesante porque actúa sobre la base de recomendaciones de mediación, no tiene poder coactivo, pero tiene influencia a través de sus dictámenes y de acercar a las partes cuando existen violaciones de derechos, cuando existen problemas, y me parece que tiene un approach muy interesante como agencia estatal desde un poder de tratar de convencer, de unir a las partes. Y hablábamos de esto porque ellos habían recibido muchas denuncias de casos en los que se habían utilizado, por ejemplo, fotografías que habían sido subidas por niños a las redes sociales para documentar noticias, en general noticias de víctimas de distintos delitos, cuya resolución, digamos, no se había terminado, digamos, eran casos públicos de resonancia pública, casos policiales en general. Entonces, las preguntas que nos planteamos era, bueno, ¿qué está en tensión acá? La libertad de expresión de los medios y la privacidad de los menores, el derecho al honor de los menores. ¿Qué pasa cuando esos niños, desafortunadamente, ya fueron víctimas de algún delito por el cual, digamos, no están más vivos? Digamos, ¿qué es lo que está en juego? El honor de la familia. ¿Qué pasa con los principios de finalidad, de consentimiento que uno presta para que esas fotografías se publiquen en un marco determinado donde hay, digamos, una expectativa de que no van a salir de esa red social, no van a ser utilizados en un medio masivo de comunicación distinto al de esa red social? ¿Qué pasa en los casos en los que hay un interés público por publicar una imagen, digamos, porque se trata, por ejemplo, incluso en protección de los propios menores, digamos, puede existir casos en los que la publicación de determinados contenidos favorece, digamos, el interés superior del niño en los términos en los que están planteados. Y yo quería contar un caso en el que la Defensoría actuó y que muestra, digamos, muchas cosas que no tienen que ver solamente con lo que estamos hablando acá, pero que tiene que ver con la cobertura que hacen los medios, muchos medios de comunicación de temas que incluyen a menores y algunas pautas que sentó la Defensoría vinculado con el uso de imágenes, ¿no? Este era un programa de televisión en un canal de televisión bastante, bueno, que tiene mucha audiencia, en el que se mostraba unas imágenes de menores que habían sido distorsionadas, que habían sido tomadas, en este caso de Facebook, y en el cual se los señalaba como integrantes de una banda de delincuentes juveniles que actuaban en una villa y a los que se vinculaba con el asesinato de un policía. O sea, un hecho bastante grave, incluso para esos menores que habían sido señalados. La cobertura, digamos, cumplía con todos los requisitos que podemos decir de estigmatización de los menores, es decir, hablaba de menores delincuentes y asesinos, la banda de los monoblogs, según el relato, digamos, del propio dictamen de la Defensoría, se hablaba de
bueno, vamos a ver fotos. Yo marqué algunas de las cosas que leí porque me pareció muy fuerte el testimonio que da la Defensoría de cómo había sido este caso. Vamos a ver las fotos que ellos mismos subieron a las redes sociales. Así se fotografiaban. Son muy chicos y la mayoría están detenidos. Te va a llamar la atención la foto en la que uno es muy chiquito y porta un arma. Son tontos porque se mandan solos con estas fotos y los van a agarrar. Bueno, esto decían los periodistas en la cobertura. El problema es que las fotos habían sido tomadas por un grupo que se llama Actores de la Villa, que es un grupo de teatro que había firmado un corto, y era un backstage de una película que habían hecho los chicos que habían participado en una actividad cultural de la villa. A pesar, uno de los testimonios que dice uno de los niños es, a pesar de que su cara parecía parcialmente cubierta, el denunciante dijo que en el colegio me reconocieron todos y luego dijo, tengo miedo porque además en el informe dicen siguen siendo buscados. Por esa imagen a mí me pueden detener, me puede parar por la calle, mataron a un policía, si me agarran en la calle me pueden llevar, me van a matar. O sea, ponía en riesgo la propia seguridad de los chicos que ya están en condición de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué dice la Defensoría? La Defensoría dice, bueno, tomar información de las redes sociales. ¿Qué sucede con esto? Bueno, merita una serie de cuidados. No es que la Defensoría dice está mal per se, sino que en primer lugar chequear la información, es el ABC del periodismo. Es decir, acá había habido información inchequeada que había puesto en peligro la seguridad de la vida de los niños. Luego, bueno, resalta el estigma y la cobertura discriminatoria, pero me parecía un caso bastante paradigmático de cómo podía ser mal utilizada esta información por los medios tradicionales en este cruce entre medios tradicionales y redes sociales. Lo bueno es que eso terminó con una mediación, un pedido de disculpas y una cobertura especial sobre el otro lado del barrio, como decían los chicos que querían ser mostrados, es decir, con las cosas buenas que ellos también podían hacer, incluso en las condiciones de vulnerabilidad en las cuales vivían. Otro de los temas que me parecía, y creo que ya me están diciendo que tengo que terminar, así que el último lo voy a dejar para las preguntas, tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con el filtrado, digamos, de contenidos en casos de uso o abuso de imágenes o contenidos sobre niños? Esto me parece que también tiene mucho que ver con las tensiones entre libertad de expresión y privacidad. Y en ese caso quería mencionar también otro tema de Argentina. Uno de los temas que se está discutiendo en toda la región tiene que ver con cuáles son las condiciones de actuación de los intermediarios de Internet. Uno de los intermediarios, digamos, más conocidos son los buscadores, digamos. ¿Qué pasa con la información que circula en los buscadores? ¿Son responsables, no son responsables? ¿Se pueden establecer obligaciones de filtrado, de desbloqueo, de desindexación para determinados contenidos a futuro? Es decir, muchas de estas cosas que están discutiéndose y donde está claramente involucrada la libertad de expresión, nuestra Corte Argentina ya lo resolvió en un fallo reciente que se llama el fallo Rodríguez, que no tiene que ver con menores, pero que está vinculado en uno de los puntos con información de niños. Y uno de los temas que me interesaba mencionar es que en ese fallo la Corte dice que no hay manera de establecer una medida de tutela preventiva, es decir, no se puede obligar a los buscadores a filtrar o bloquear para el futuro determinadas informaciones, es decir, una suerte de medida preventiva en relación a que cierto tipo de contenido que ya fue reputado ilícito no se vuelva a repetir. Esto no es posible porque sería una medida de censura previa. Sin embargo, la Corte dice que en algunos casos absolutamente excepcionales y en los cuales menciona algunas situaciones vinculadas con menores, estas medidas de tutela preventiva serían, digamos, posibles bajo una orden judicial. Esto me parece interesante porque, bueno, sería una excepción, digamos, al principio de censura previa establecido por la Corte Suprema. También, digamos, en ese fallo, que es muy importante, la Corte responde me ponen una sonrisa que me invita a ir callándome. Pero para terminar, digamos, sí me parece importante remarcar, digamos, bueno, cómo fue la protección de la Corte Suprema, cuáles son los desafíos vinculados con estos contenidos que toman los medios de otros medios. Y luego para las preguntas dejo el último punto sobre el que quería referirme y es qué pasa con las regulaciones y con los proyectos de ley que utilizan, digamos, el objetivo de proteger, digamos, el interés superior del niño cuando no son proporcionadas, cuando no están en armonía y cuando no son acordes a otros valores como la libertad de expresión. En Argentina tuvimos varios de estos proyectos, sobre todo de regulación de filtrados obligatorios de determinados contenidos como pornografía,
digamos, bajo mi punto de vista digamos, de otras organizaciones de la sociedad civil, pudieron haber sido muy problemáticos en caso de haber sido aprobados, y lo dejo para las preguntas, por si me quieren preguntar. Perdón por haberme extendido un poco, y gracias por la invitación de nuevo. Hola, bueno, yo soy Paula, les agradezco mucho a todos los organizadores de este evento. Fueron 2 jornadas muy nutritivas por lo interdisciplinarias. Yo soy abogada y lo que me proveyeron estas jornadas fue el material de la realidad donde opera el derecho, digamos, en particular. Estaba leyendo el informe de UNICEF que estaba disponible en mi mesa, y una de las cosas que surgía de ese informe, que me pareció muy interesante, era algo que, bueno, yo tenía pensado exponer, y son cómo los chicos, los niños, niñas y adolescentes utilizan la tecnología, estas conclusiones de que son parte de su vida cotidiana. Eso es una realidad sobre la que el derecho tiene que operar. No es algo excepcional, no es algo que utilizan esporádicamente, sino que el derecho tiene que contemplar esta realidad de que lo que para nosotros era la televisión en otro momento, hoy son las tecnologías, las redes sociales, los buscadores y demás. Y el otro punto es que, como nunca, estas tecnologías les permiten participar de la vida pública. No creo que haya, anteriormente, no sé, pienso en mi infancia, además, no teníamos esa posibilidad de llegar masivamente con nuestras opiniones o con nuestras expresiones a audiencias precisamente masivas. Entonces, esa es la realidad. El derecho opera sobre esa realidad, como dije antes, y nosotros tenemos un derecho que ya está vigente, que les garantiza a los niños la libertad de expresión. Está en la Convención de los Derechos del Niño, artículo 13, artículo 12, tienen libertad de opinar, libertad de expresarse. Pero además tienen otro derecho que se vincula estrechamente, porque es una precondición, que es el derecho a la privacidad. Tienen derecho a que la recolección, tratamiento, almacenamiento masivo de datos, como permiten estas tecnologías, resguarden su privacidad. Entonces, esos son 2 derechos humanos, el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión. Que uno es precondición del otro. Todos sabemos, alguien hablaba de anonimato, y todos sabemos que la privacidad es muchas veces una precondición, o no muchas veces, sino siempre una precondición para poder expresarse libremente. Entonces, lo que yo pienso es que los niños, cualquier tipo de regulación que quiera hacerse, o no solamente regulación formal desde el Estado, sino el tratamiento de esta relación de los niños con la tecnología, tiene que darse en un marco de derechos humanos. No puede haber otro tratamiento, otro abordaje de la temática que no sea dentro del marco de derechos humanos, que es libertad de expresión y privacidad. Es decir, ¿cuál es la regla para mí? Bueno, la regla no difiere de la regla para los adultos, si se quiere, que es libertad de expresión sin vigilancia. Los niños tienen derecho a expresarse en libertad sin que se los vigile, sin que se los monitoree. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sin que sus datos sean recolectados masivamente, almacenados masivamente y demás. Esa para mí es la regla. Y puntualmente el tema de se ha dicho que la información, la privacidad en la era de la información, la privacidad de la información es el derecho humano de nuestra era. Y entonces es un derecho humano que les afecta particularmente porque son los más activos frente a esta tecnología. Ahora bien, también hay una realidad. Cuando esta fórmula de libertad de expresión sin vigilancia, o este derecho a la libertad de expresión sin vigilancia, es cruzada con la seguridad, ahí, bueno, el balance es otro, porque cuando hablamos ya sea de seguridad en términos del Estado teniendo que combatir el crimen, o la seguridad personal de los niños, hay que encontrar un nuevo balance a esta fórmula de libertad de expresión sin vigilancia versus seguridad. Entonces el punto es, bueno, la seguridad, ¿en qué medida altera esta regla? ¿O en qué medida debería alterarla? Eso es lo que los operadores jurídicos tenemos que aportar a este debate. ¿Es legítimo alterar esta regla y en qué medida, digamos? Entonces, me parece que ese es el desafío. El desafío es que este marco de derechos humanos, del que hablamos, la Convención de los Derechos del Niño y demás, puede servir para fortalecer o para debilitar esta regla. Y por debilitar no me refiero a
quitar protección a los niños, sino todo lo contrario, es cuando el marco jurídico tiene que ofrecer una excepción a esta regla de libertad de expresión sin vigilancia por cuestiones de seguridad. A eso me refiero con debilitarla. Entonces, en algunos casos, el marco de derechos humanos va a tener que proveer herramientas para que esa regla por protección a los menores sea más fuerte aún. Y ahora voy a dar algunos ejemplos que se me ocurrieron. Y en otros casos va a tener que prever excepciones. Uno de los desafíos es saber si necesitamos una declaración formal de principios de derechos digitales para los niños, o un Digital Bill of Rights. ¿Necesitamos eso para los niños? Bueno, ese es un primer desafío de los operadores jurídicos a nivel global. Hace falta un protocolo a la Convención de los Derechos del Niño que hable específicamente de derechos digitales, o tal vez hace falta, de acuerdo a la realidad de cada lugar, regular sectorialmente o que el sector privado y los padres, porque cuando hablo de vigilancia o sin vigilancia me refiero al Estado, al sector privado y a los padres, cómo en cada lugar se podrán poner en práctica reglas distintas, sea de autorregulación o de regulación desde el Estado. Entonces, ese es mi primer punto. ¿Qué detecté yo, por ejemplo, en relación con el Estado, con el rol del Estado para la preservación de esta regla? Y esto que hablaba de debilitar o fortalecer la regla. Por ejemplo, en relación con los datos de menores y la seguridad, el Estado en general ha tratado de usar su poder para el combate del crimen. Esa es básicamente la problemática del Estado frente a obtener datos. Entonces, por un lado, uno puede decir, bueno, es lícito que el Estado, si el menor es el presunto autor de un delito, no estamos hablando de ser la víctima, sino de ser el autor de un delito, es lícito que el Estado acceda a datos de redes sociales de ese menor que puede resultar culpable de un delito. Podemos plantearnos, eso podría ser una de las instancias en que uno tiene que decir, no, el marco de derechos humanos fortalece esa regla de libertad de expresión sin vigilancia, entonces el Estado no debería tener derecho, cuando sea un menor, a acceder a ese tipo de datos. Por otro lado, el menor puede ser la víctima, y los menores víctimas de delitos es el ejemplo que se pone más frecuentemente cuando el Estado quiere acceder a datos que se encuentran almacenados en la tecnología que usan los chicos o en tratamiento. Por ejemplo, ahora todos sabemos Apple encripta end-to-end toda su información. Bueno, el argumento que usan en Estados Unidos las agencias de law enforcement es: ustedes están poniendo en peligro la vida de un niño. Si nosotros no podemos acceder a esa información, la vida de un niño, no ponen la vida de un adulto, porque bueno, el niño tiene un impacto más empático respecto de eso. Y entonces dicen, eso no puede ser, nosotros vamos a usar todo el poder del Estado para prohibir que ustedes puedan implementar tecnología que nos impida a nosotros salvar la vida de un niño, y el derecho a la vida también es un derecho humano. Entonces, ahí es como que la ecuación se complejiza cada vez más. Respecto del sector privado, por ejemplo, hay muchísimas cuestiones que deben ser o autorreguladas o tal vez reguladas del Estado, como por ejemplo, bueno, en temas educativos, establecimientos escolares, es lícito, bueno, me apuro. Internet de las cosas, uno de los temas que estaba planteado en el título. Internet de las cosas, uno podría decir, bueno, hacen falta estándares mínimos, por ejemplo. Uno de los estándares es, bueno, que el niño pueda saber si el dispositivo está activo o no, para saber si está recolectando o no su información. Que la recolección no pueda ser permanente, es decir, estamos hablando ya de un estándar de privacy by default. ¿Es ese el estándar que queremos aplicar para los niños en relación con los dispositivos e Internet de las cosas? Eso también es algo que deberá decidir la industria o que deberán decidir los reguladores, y ese es el estándar que van a imponer. También tengamos en cuenta que parte de la forma en que los niños o los adolescentes se comunican tiene que ver con esto, que el contenido está siempre ahí. Ellos se pueden enganchar en una conversación de algo que dijeron hace 2 meses. Poner un estándar de privacy by default también tal vez vaya en contra de este modo en que ellos ejercen la libertad de expresión, y que tiene que ver con la permanencia del contenido. Entonces, esa es otra cosa que
tal vez haya que discutir. Bueno, derecho al olvido, obviamente ahora en el 1 de enero entra en vigencia en California el primer experimento legislativo, que yo sepa, de derecho al olvido para menores. Es una ley que fue aprobada el año pasado, entra en vigencia, como dije, ahora el 1 de enero, y que autoriza a los menores a pedirles a las empresas tecnológicas que borren contenido que ellos hayan subido. Yo personalmente no estoy de acuerdo con este tipo de derecho al olvido, creo que es no saber cómo funciona Internet, que no tiene sentido, que crea más problemas de los que se soluciona, pero creo que también tiene que ver con cómo vamos a regular el consentimiento de los chicos. En Francia, por otro lado, está tratando de darles cada vez más posibilidades de que ellos presten consentimiento y decidan sobre sus propios datos. Entonces, si ellos tienen posibilidad de decisión, también tendrán que decidir sobre las consecuencias, digamos, y eso tiene que ver con el empoderamiento. Tenía también como punto estas prohibiciones de publicidad, que se habló bastante acá. Creo que atentan contra la libertad de expresión, creo que el chico tiene derecho a recibir información y que no puede haber una prohibición a priori genérica de que reciban información simplemente por ser menores. Y por último, bueno, lo de los padres, que dije antes, por supuesto los padres tienen el derecho y el deber de preservar la seguridad de sus hijos, pero la vigilancia es un límite, no sabemos cómo, por ejemplo, los brazaletes electrónicos. Bueno, ¿qué significa para un niño crecer bajo vigilancia remota? ¿Hasta qué punto saber que una máquina informa sobre ellos no los lleva a mentir, a distorsionar? En definitiva, el chilling effect o el efecto traducime chilling effect, de inhibitorio, el efecto inhibitorio que todos queremos evitar respecto a la libertad de expresión. ¿Cuál sería mi conclusión? Mi conclusión es que los niños son individuos sujetos de derecho, tienen que ser empoderados para que ellos puedan, de acuerdo a su edad, por supuesto, resolver cómo proteger su privacidad, cómo proteger ellos mismos sus datos. Creo que el sector privado tiene que, creo que el punto es lo que hizo Con Voz en la Web, es educación, es advertencia general, creo que es libertad de elección y creo que el Estado tiene que minimizar sus oportunidades de vigilancia sobre los menores, aun cuando la finalidad sea proteger la seguridad en general o la seguridad individual. Bueno, muchas gracias. El tema de la libertad de expresión y la privacidad puede verse desde dos puntos de vista o como dos caras de una misma moneda, ¿no? La privacidad, como lo propone el título de este panel, la privacidad como un límite a la libertad de expresión, pero también se puede ver a la privacidad como un elemento indispensable para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que es un poco de lo que habló Paula hace un momento, ¿no? Voy a empezar mi plática desde el primer enfoque, que es la privacidad como un límite a la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión, como cualquier otro derecho, pues sin duda conlleva responsabilidad de su ejercicio y en ese sentido tiene limitaciones y la limitación no es la censura, ¿no? La limitación son derechos de terceros, es la seguridad nacional, la seguridad pública, y entre los derechos de terceros está, por supuesto, el de la protección de los datos personales y el de la privacidad. Lo importante es que estos límites estén establecidos en una ley, ¿no? Para evitar que sean sujetos a interpretaciones del gobierno, de los servidores públicos. En el caso mexicano, desde la Constitución política, viene el límite y un límite al derecho de acceso a la información, que es una cara de la libertad de expresión, es justo la privacidad de las personas, ¿no? Y eso se establece como desde la Constitución como un límite a este derecho humano. En general, podemos decir que la libertad de expresión se sobrepone o va por encima de la privacidad cuando existe un interés público por conocer, ¿no? El problema es justo decidir cuándo existe un interés público, ¿no? Y el hecho es que cuando entran en conflicto los dos derechos es porque se está publicitando, se está difundiendo información
datos personales sin el consentimiento de su titular. Y aquí cabe preguntarnos cuándo es válido difundir datos personales sin el consentimiento de su titular, ¿no? Y está como un ejemplo el caso del presidente francés Mitterrand, ¿no? Que su médico publicó un libro en el que exponía justo que el presidente conocía su estado de salud, ¿no? Cuando le diagnosticaron cáncer, y que prohibió que se difundiera pues que estaba enfermo y que tenía 2 años de vida nada más, ¿no? E hizo que su médico privado pues, firmara una serie de informes falsos, ¿no? Donde no manifestaba la verdad del estado de salud del presidente. Posteriormente el doctor, una vez que ya murió Mitterrand, publicó un libro en donde difundía toda esta información, toda esta experiencia que vivió con él, y fue sancionado por un tribunal francés, ¿no? Posteriormente, años después, otra instancia también judicial determinó que existía un interés público por conocer el estado de salud del presidente Mitterrand, y que lo que había hecho el médico era ejercer una libertad de expresión e difundir información de interés público, ¿no? Entonces, este caso pues, es muy significativo y representa este conflicto, esta tensión entre el derecho a la libertad de expresión y el de la protección de los datos personales. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece 2 requisitos, ¿no? Para poder determinar que es legítimo restringir el derecho a la privacidad para privilegiar la libertad de expresión. Y estos 2 requisitos son los siguientes: cuando el acceso a la información sea necesario en una sociedad democrática, lo que depende que esté orientado a satisfacer un interés público imperativo, ¿no? Y además se debe elegir la opción que restrinja en menor escala el derecho a la privacidad. Además de estos 2 criterios que establece la Corte, hay otros que han sido pues, bueno, aceptados, reconocidos de manera amplia, y es que sea un hecho noticiable, lo que está directamente vinculado con el interés público, ¿no? Que sea veraz y que sea necesaria la publicación o la difusión de los datos personales por resultar relevante para configurar la opinión pública. Les voy a poner 2 ejemplos en los que el Pleno del IFAI, del Instituto Federal de Acceso a la Información de México, ha resuelto en este sentido. La Secretaría de Educación Pública, que es el Ministerio de Educación en México, como hemos visto aquí en varios programas de distintos países, pues reparte computadoras, ¿no? Bueno, en este caso fueron computadoras a alumnos de educación básica. Y bueno, pues en México hay un problema muy grave de corrupción. Entonces, bajo el marco de la Ley de Acceso a la Información, una persona, un particular, pidió a la Secretaría de Educación Pública copia de las actas de recepción de estas computadoras, es decir, donde los alumnos o los padres de los alumnos firmaban de que habían recibido estas computadoras. Evidentemente las actas contenían datos personales, traían el nombre del alumno, la escuela en la que estudiaba, el grado en el que estudiaba, su domicilio, ¿no? Entonces la Secretaría de Educación prohibió el acceso a esta información bajo el argumento que era información confidencial por tener datos personales. Este caso llegó al IFAI, la persona que pidió la información se quejó de la respuesta de la Secretaría de Educación Pública, y el IFAI, bueno, bajo un análisis decidió abrir estas actas, ¿no? Abrir estas actas eliminando datos que no tienen que ver con la rendición de cuentas, como el domicilio del alumno, pero sí dio acceso al nombre del alumno y la escuela en la que estudia el alumno, porque hizo una valoración entre conservar en la secrecía el nombre del alumno y su escuela contra la rendición de cuentas, y poder probar que efectivamente se están ejerciendo los recursos públicos como se tienen que ejercer, ¿no? Y bueno, y además aquí también valoró el interés superior del menor, que es tener acceso a una educación de mayor nivel, o sea, y esto ayuda, la transparencia del ejercicio de los recursos públicos ayuda a eso, porque efectivamente comprobar que el alumno está recibiendo la computadora que necesita para ejercer su derecho a la educación, pues también es en favor de o a favor del propio menor, ¿no? Ese es un caso en donde se privilegió el derecho de acceso sobre la privacidad de los datos, la privacidad y la protección de los datos personales.
Otro ejemplo fue pidieron archivos, expedientes de dos personajes de la literatura mexicana, de Octavio Paz y de Elena Garro, que fue su esposa. Pidieron los expedientes que se generaron en una época del país en donde hubo represión en el 68, en los años 60, finales de los años 60, ¿no? El Estado espió a estos dos escritores y generó expedientes que ya tenían en este momento un valor histórico, ¿no? Estos expedientes, pues además de estar documentando toda la actuación que hizo el Estado mexicano en ese acto de espionaje, pues también tenía datos personales que poco revelaban la actuación del Estado mexicano en esta época oscura del país, ¿no? Traían cuestiones de preferencia sexual, pues de la vida sexual de estas personas y domicilios particulares. Entonces, el instituto resolvió también sobre este caso, otorgando acceso a los expedientes, pero reservando información que no tenían que ver con la actuación del Estado mexicano, sino que podían pues dañar la privacidad y la protección de datos personales, ya no de Octavio Paz y de Elena Garro, que estaban muertos, sino de sus familiares vivos, ¿no? Entonces dio acceso a una versión pública de esos expedientes, omitiendo datos como esos que les contaba de preferencias sexuales y la vida sexual de estas personas, domicilios particulares, pero otorgando el acceso a todo lo que tenía que ver con la actuación del Estado en el espionaje de estos dos personajes de la vida pública y de interés público en el país, ¿no? Entonces, bueno, aquí el punto es que es clave para esta tensión de derechos entre libertad de expresión y privacidad el tema del interés público. Y ahí es donde está el asunto, cómo distinguir que hay un interés público. Y bueno, tengo 2 minutos, nada más voy a decir los criterios de la Corte también Interamericana de Derechos Humanos para distinguir en qué casos hay interés público. Y es cuando la información verse sobre un servidor público del Estado, que los datos versen sobre derechos o intereses de carácter general, o que el caso en concreto le pueda acarrear consecuencias importantes a la sociedad. Si estos elementos están presentes, entonces podemos hablar de la presencia, de la existencia de un interés público, y en ese sentido de que pues, el derecho a la libertad de expresión esté por encima del derecho a la privacidad, ¿no? Y pues bueno, les quería contar el caso de Mario Costeja y de Google, ¿no? Que va justo relacionado con la sentencia de aquí de Argentina que nos contaron, porque es un caso con el que no estoy de acuerdo, como sí lo están muchas autoridades de protección de datos. Yo también tengo mis dudas sobre el derecho al olvido, ¿no? De cómo se puede ejercer, de que sea eficiente y de que efectivamente no esté afectando el derecho al acceso y a la libertad de expresión, pero bueno, pues ya no da tiempo y si quieren platicamos de eso después. Gracias.